Nos encontramos en un momento en el que parece que lo religioso vuelve a estar de moda. Cuando lo sagrado empieza a estar desplazado y el cristianismo a perder la importancia que tenía en tiempos pasados, resulta que en las calles, en las emisoras de radio y de televisión, y en las páginas de revistas y diarios, nos encontramos con lo que los sociólogos han denominado un foco del espíritu y un supermercado espiritual. Proliferan los libros y revistas esotéricos. Se multiplican los centros de meditación. Se generalizan las sesiones de ocultismo, de espiritismo. Y ante el cansancio existencial del presente, se buscan evasiones en otras alternativas. Técnicas orientales, medicinas naturales, planteamientos ecológicos, potenciación de la energía psíquica, filosofías gnósticas, toda una mezcla heterogénea que a muchos puede parecer extravagancia y a otros señuelo de novedad y de alternativa frente al cansancio, a la crisis, al fracaso. Toda esta frivolización de lo religioso, algo tan importante para la vida del hombre, hace que cada cual busque una religión a su medida, o lo que es peor, que la elabore él mismo a su medida. Estamos pues en una zona peligrosa, donde ya no es fácil distinguir una secta de un nuevo movimiento auténticamente religioso, que estimula a seguir un camino espiritual según determinado carisma. Ocurre que ciertos movimientos religiosos se apropian de unos ideales de renovación y de vuelta a los orígenes para ofrecerlos como justificación de una existencia separada. Después se da el paso a la evasión de la realidad circundante y se ponen en crisis los valores culturales, políticos, religiosos, y surgen la indiferencia y el desencanto. Se considera al mundo irremediablemente perdido y hay que huir de él. Hay entonces un terreno apropiado para las sectas, lideradas por gentes sin escrúpulos que buscan aprovecharse de los demás. Conviene tener en cuenta que hay sectas sinceramente religiosas que presentan signos salvíficos en el mundo exterior y adoptan actitudes de diálogo frente al mundo. Muchas de ellas han surgido como escisión de las iglesias protestantes, debido fundamentalmente a la falta de una cierta institucionalización, es decir, de una autoridad única que garantice el servicio a la comunión de todas ellas. Sus objetivos son nobles casi siempre. Pero aquí vamos a fijarnos en esas otras sectas, que hemos convenido en llamar destructivas porque persiguen fines oscuros, tales como la explotación económica, la corrupción sexual de menores, la prostitución, etc. Algunos procesos judiciales nos han puesto al descubierto el dramático callejón sin salida en que se hallaban algunas personas que quedaron atrapadas por determinadas sectas. Sus líderes ofrecen seguridad a quienes se sienten abrumados por una sociedad en dura competencia y burocratizada. Propician que hombres, y mujeres sobre todo, encuentren a alguien que les escuche y olviden su anonimato y su soledad en medio de la gran ciudad. Pero todo esto termina teniendo un precio, del que casi nunca se da cuenta el que ha entrado en la dinámica sectaria. Es necesario estar prevenidos frente a las sectas llamadas destructivas. En primer lugar, los jóvenes, porque pueden aprovecharse de su inmadurez, y también las familias, porque pueden perder a sus hijos al ser estos absorbidos por gentes sin escrúpulos. Los líderes sectarios ejercen técnicas de presión, de control mental, de persuasión coercitiva que terminan por alienar a los adeptos. Los estudiosos del fenómeno de las sectas dicen que en 1986 había unos 108 millones de adeptos en todo el mundo. Y añaden un dato que debe ser tenido en cuenta. Dicen que en Latinoamérica crecen las sectas a un ritmo de 400 adeptos por hora, a costa sobre todo de la Iglesia Católica. En España, según un informe de la diputada Pilar Salarrullana, estaban afectados por las sectas en 1988 unos 150.000 jóvenes, y hay que pensar que el número ha seguido aumentando. A los inseguros, a los que buscan certezas, a los que viven angustiados por la prisa, el estrés, su futuro personal, a los que no han solucionado los problemas de afectividad y se encuentren débiles,
A los que sufren o creen que sufren marginación a causa de su irrelevancia social, les ofrecen escucha y comunicación, vivencias espirituales, novedades con pretexto de hallar sentido a la vida. Unos líderes con carisma los embaucan enseguida y establecen unas fuertes relaciones afectivas. Lo que se les ofrece como ayuda termina siendo una presión psicológica y social. Pierden la libertad, se abandonan en beneficio del líder sin el menor sentido crítico y este se aprovecha de ellos para hacer nuevos prosélitos y sacarles el dinero a todos. La juventud, las familias, las iglesias se encuentran aquí y ahora con un reto urgente. Saber distinguir lo que es un sincero y auténtico movimiento religioso y lo que es una secta manipuladora y destructiva. En los últimos tiempos se ha escrito bastante y se ha informado sobre las sectas y sus peligros. Sin embargo, la gente sigue preguntándose todavía sobre ellas. Así nos lo decían recientemente. ¿Las sectas son un problema para los jóvenes, para la familia, para la iglesia? Aunque este es un tema sobre el que habrá que volver en otro momento, hoy vamos a ofrecerles unas informaciones elementales sobre el problema planteado. En el estudio 1 de Prado del Rey están con nuestro director, José Moraleda, profesor de Antropología Religiosa en el Instituto de Ciencias Catequéticas San Pío X, y Luis Ruiz Poveda, pastor de la Iglesia Reformada. Muy buenos días. Las sectas, ese problema serio que a tantos jóvenes atrapa en sus redes, a tantas familias tiene preocupadas y a las iglesias, a las religiones también las tiene en jaque. Preguntaría ahora tanto al pastor como al profesor si las sectas son, como decía los de la calle, un peligro para el joven, para los jóvenes, para las familias o para la iglesia. Evidentemente son un peligro puesto que distorsionan el mensaje evangélico, que es amor, transformándolo en miedo y terror, ¿no? Es por otra parte el romper la armonía de toda la cristiandad que busca el mensaje de renovación de toda la humanidad, creando una serie de bolsas de terror, de espanto, que afectan a la desintegración de la familia, con todos los horrores que eso representa. Evidentemente, las sectas planteadas con el calificativo de destructivas suponen un problema, y puede ser un problema grave, para personas jóvenes, para las iglesias y, en general, pues a todas aquellas personas que por circunstancias psicológicas se encuentran en una situación, por así decirlo, deficitaria. Me gustaría además hacer una aclaración. Al insistir en que estamos hablando de sectas destructivas, dejamos de lado, porque respetamos evidentemente otras manifestaciones religiosas que se dan en nuestra época y que tienen derecho a vivir, que tienen derecho a manifestarse. Desde este punto de vista es lo que muchas veces se utiliza como terminología, nuevos movimientos religiosos que nos ayudan a establecer un diálogo con otras manifestaciones, otras mediaciones religiosas en nuestro mundo. Es el tema que tratasen las sectas hoy, movimientos religiosos nuevos. Pero vamos, tratamos aquí ahora específicamente de las sectas en sentido destructivo, las negativas. ¿Qué fines persiguen quienes inician este tipo de sectas? Yo creo sencillamente el negocio, ¿no? Es decir, el negocio del alma, que es el más fructífero, el que produce mejores beneficios, ¿no? El hecho de, digamos, manipular de alguna manera la conciencia del otro implica también lo económico, ¿no? Por lo tanto, es escandaloso el hecho de que a través de la religión se convierte en una simonía, en un medio de adquirir beneficios. Y junto al dinero, como palabra simplificadora de
un objetivo claro en estas sectas destructivas está el poder. Poder que es poder y control sobre unos individuos, sobre personas, sobre los miembros de la secta, pero que muchas veces tiene proyección política. Se sabe pues, que algunas sectas destructivas controlan a algunos políticos, controlan en determinadas situaciones algunos jueces, lo que les facilita su defensa cuando son sometidas a procesos judiciales, por ejemplo. ¿Qué síntomas destacarían como característicos de una secta destructiva? En primer lugar, lo que he dicho anteriormente, el temor. Es decir, es la religión del pánico, del temor, de que el mundo se va a terminar mañana, y con todo lo que eso implica, y por lo tanto la renuncia a una serie de condicionantes vitales que son obligados por el manipulador de la mente del adepto, ¿no? Eso es en primer lugar, pero probablemente sí, podrías añadir otros más concretos. Características de una secta destructiva es que se organizan de una manera tan autoritaria que viene a ser lo que se dice un movimiento totalitario. Este movimiento totalitario, lógicamente, necesita organizarse pues, con unas estructuras fuertes de control. Y este control llega a veces a ser control mental, o lavado de cerebro, como se ha dicho en otras ocasiones. Pero no solo eso, exige de los individuos, una vez controlados, por así decirlo, pues su sometimiento total al líder. Este sometimiento exige también, pues en otras ocasiones, que el individuo captado por estas sectas entregue toda su vida, toda su actividad, todo su dinero, todo su patrimonio al servicio de la secta, al servicio de la idea, con lo que muchas veces, por desgracia, estas sectas pueden destruir la personalidad. Esto es lo más grave, que llegan a destruir la personalidad y entonces pues, el problema ya es un problema incluso médico, un problema de tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo. ¿Qué gente son más propicias para caer en estas redes de las sectas? Se suele pensar, y algunas veces se habla de lo que se llama el modelo médico. El modelo médico, al explicar el nacimiento de las sectas, pues habla o insiste en que hay unos individuos predispuestos, unos individuos que por sus características psicológicas, por su manera de enfrentarse a los problemas y sobre todo probablemente por unos déficits familiares, sociales, por una soledad, por un aislamiento, son personas, digamos, propensas a entrar en esos movimientos. De todas maneras, hay que contar en estas personas, digamos, predispuestas por su debilidad en la personalidad, hay que contar también con elementos externos, porque las sectas evidentemente tienen unas técnicas, unos procedimientos de captación, unos métodos para atraerlos, para reclutar, esa es la palabra, reclutar. Y de este reclutamiento y las sucesivas técnicas hacen posible que el individuo se integre ya definitivamente en la secta y sea muy difícil salir. ¿Y conocen algunos de esas técnicas de reclutamiento? Bueno, yo creo que la más importante de todas es que el hombre actual, en general, no sabe mirar a las estrellas, no sabe mirar al cielo. Tiene un sentido muy pobre de lo trascendente. Entonces ellos le ofrecen la posibilidad de una eternidad que se inicia ya y que no acaba nunca. Y entonces eso de perpetuarse, de poder salir hacia una nueva existencia de eternidad, es lo que realmente ellos fomentan más. Por eso están hablando continuamente de la venida del fin del mundo y tal y cual, como por ejemplo esta última secta coreana que obligó a toda la gente a vender sus propiedades, sus bombonas de butano y renunciar exactamente a todo lo que tenían porque sabían que el mundo iba a terminar de modo inmediato y ellos iban a gozar de una vida infinitamente mejor. Y esto será mucho más crudo cuando llegue el año 2000, pasado mañana, vamos, porque siempre los milenarismos están a... Bueno, continuamente se está hablando de que realmente el fin del mundo vendrá en el año 96. No sé por qué razón, por qué cábalas, pero todos los futuristas religiosos hablan del año 96. Sobre técnicas, pues hay técnicas normales que se utilizan para cualquier convocatoria
y técnicas ya más estructuradas de captación. Normalmente es lo que podemos ver por las calles, pues entrega de folletos, invitación a sesiones de meditación, por ejemplo, incluso muchas veces utilizando el atractivo de personas ya miembros de la secta, simpáticas, amables, que te invitan pues, a una conversación, a tratar, por ejemplo, vamos a tratar un problema fundamental que te preocupará a ti, por ejemplo, el de tu salvación, algunas veces, ¿no? O el del dinero. También hay otras técnicas que incluyen sesiones de sanación. Es muy importante el tema de la sanación, el curar, el buscar la liberación de la salud de muchas personas que evidentemente sufren y padecen. Que se da esto, por ejemplo, en el movimiento carismático, Sí, católico. sí, se da en muchos movimientos, sobre todo en, en muchos movimientos religiosos en general. Pero en las sectas, pues, que estamos hablando destructivas, esto viene acompañado después por una progresiva incorporación, sin señalarle todos los objetivos finales que se plantean las sectas, ni señalarle toda su ideología, ni sus creencias, ni su organización, les van introduciendo progresivamente. Incluso les proponen compromisos, por ejemplo, vender folletos, por ejemplo, captar un nuevo miembro, por ejemplo, trabajar durante un periodo, un fin de semana, gratuitamente por el movimiento. Todo esto hace que progresivamente se vayan introduciendo en la secta hasta llegar un momento de más control persuasivo sobre la mente de ellos. Que quede claro que la sanación se habla siempre en la Iglesia como una obra, un signo visible de que Cristo está vivo y su espíritu vivo, y es tan joven ese espíritu ahora como lo fue en tiempos de Jesucristo, de San Pedro y San Pablo. Pero la sanación bien entendida, porque Sí, es que las sectas hacen cosas increíbles. Yo recuerdo a un predicador de una secta que prometía prótesis dentales de plata de una manera masiva, y la gente se lo creía. Y bueno, como ustedes sigan, como acepten ustedes el Evangelio, etcétera, van a recibir prótesis de plata. O también el hecho de que se anunciaba como captación de la secta el adelgazamiento. Porque yo conozco a una señora que pesaba 120 kilos y el pastor o el líder le puso la mano encima y ahora pesa solamente 54. Cosas de esas verdaderamente aberrantes, técnicas, ¿no? Las encontramos de captación casi permanentemente. más bien ridículas, y que embaucan a los inexpertos. ¿Lo que buscan los que caen en las sectas? ¿Qué es lo que buscan? ¿O no buscan nada? Lo que en principio es sorpresivo que en un mundo en el que el ateísmo impera o que la libertad está muy a flote, alguien se deje perder la libertad tranquilamente y busque a un Dios, aunque sea falso. Yo creo que en el fondo el sectario busca lo que no sabemos darle nosotros. Nosotros que hemos perdido el Evangelio como el gran acontecimiento de renovación, que a veces ofrecemos nada más que una iglesia, digamos, con posturas un poco estereotipadas y al menos anacrónicas, que no responden a la sociedad en que vivimos, y entonces la carencia de aquello que nosotros no sabemos darlo, los otros se lo ofrecen de una manera, digamos, subrepticia, extraña, indigna, pero y falsa. Evidentemente son carencias que no, pero no solo las religiones ni las iglesias, sino también la misma sociedad. Hablábamos antes de la soledad. Entonces, así, si hiciéramos una lista no exhaustiva, simplemente unas cuantas características de estas necesidades, pues serían, por ejemplo, necesidad de acompañamiento, por ejemplo. Necesidad de ayuda no solo del líder, que proporciona sobre todo seguridad, y luego ya en ocasiones puede derivar a miedo, a terror cuando se pierde esa seguridad, pero también en algunos casos deseo sincero, sobre todo en los primeros momentos, de un encuentro con lo sagrado, por así decirlo, no de lo sagrado cristiano, pero lo sagrado. Y vemos muchas manifestaciones en nuestra sociedad de que gente está buscando una nueva trascendencia, una nueva forma de resolver el problema religioso de siempre. Claro, las sectas estas pues manipulan estas necesidades, estos deseos, digamos, sanos, y llega un momento en que evidentemente en lugar de liberación es lo contrario, cautividad.
difícilmente la persona culta, y especialmente la persona culta en la palabra de Dios, que conozca y viva, si es posible, por la fe, el Espíritu de Cristo resucitado, puede caer en una secta. Hay unas palabras de San Pablo a Timoteo que parecen como hechas para la gente que pueda dejarse embaucar por falsos profetas del siglo XX. Y lo decía así en la carta segunda a Timoteo. Con toda solemnidad lo decía San Pablo con estas palabras: ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído se rodearán de maestros a la medida de su deseo, y apartando el oído de la verdad se volverán a las fábulas. Tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador. Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Como verán, habría para hablar durante muchos programas sobre este tema de las sectas. La próxima semana, ante la inminencia de la Cuaresma, hablaremos del éxodo del pueblo de Israel a las órdenes de Moisés. Será muy interesante. No nos dejen y hasta el próximo sábado. ¡Feliz semana!